Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido, Pacho Armanelli. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Saludamos a la gente que se sumó después del pase. ¿Cuánta inteligencia artificial, eh? ¿Cuánto... Terrible las respuestas. ¿Cuánto chipi? Sí, no, el chat chipi está como loco. Bien, hermoso. Nosotros venimos a hablar de la ley de alquileres. Un tema que hace no mucho tiempo atrás dialogamos con Mariana Ortega acerca de algunos detalles que tiene que ver, pero ahora la noticia nos llevó por otro lado, porque el martes amanecimos con la información de que el gobierno estaba estudiando, estaba evaluando la posibilidad de derogar la actual ley, que es la que generó tanta controversia. En aquel momento ya había un malestar, de hecho había 2, 3, 4, te diría, proyectos a presentarse en la legislatura a nivel nacional. El tema es que ahora ya hay como una decisión de dejarlo sin efecto. Sin efecto y sin una legislación, algo que ha preocupado bastante. Algunos los ha puesto contentos porque no estaban muy de acuerdo con esa ley, pero el tema es que no haya un gris, que no quede un hueco en el medio de entre una cosa y la otra. Justamente, por ahí pasa el punto y por eso nos comunicamos con una persona que es una de las que más conoce en el tema, porque nos genera muchas dudas y nos genera mucha incertidumbre y nos generan también muchas preguntas esta situación. Por eso establecemos la comunicación telefónica con Juan Carlos Don Santo. Él es el presidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, a quien saludamos. Aquí Pacho y Raúl. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, muy bien, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por la atención. ¿Te tomó por sorpresa esta información del pasado día martes de que el gobierno estaba evaluando derogar la actual ley de alquileres? En tren de ser honesto te debo decir que sí, y en realidad analizando un poco el tema a fondo, partiendo de la base que son solo trascendidos, nos ha tomado por sorpresa, porque como bien ustedes indicaban en la previa a la comunicación, en realidad esto genera muchas dudas en cómo se va a hacer, si es realmente que se va a hacer algo. Por las consultas que nosotros hemos efectuado, es solo un trascendido, y creo que lo que corresponde es llevar tranquilidad, porque el mercado de los alquileres es un mercado muy sensible. En realidad la vivienda es un bien tutelado, como la salud y la educación, y lo que uno expresa o dice debe ser con mucha cautela. A veces escucho a colegas míos que tienen algunos niveles de ego que no pueden manejar y enseguida salen a opinar, y la verdad que queda todo un campo por conocer, por debatir, por discutir, para poder arribar a alguna conclusión concreta, ¿no? Bien, ¿cuáles entendés vos que deberían ser los pasos a seguir en caso de que esta idea prospere? Porque por un lado se habló de la posibilidad de que sea a través de un decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo Nacional, pero rápidamente salió a hacer mención de la necesidad de que sea a través del Congreso Nacional, que, dicho sea de paso, entre uno y otro hace entre 4 y 5 meses que no sesionan. ¿Vos, en ese sentido, qué lectura haces? Yo creo que estamos nos guste o no, con la presencia de una ley, y para poder derogarla tiene que haber otra que se sancione y demás. Un decreto de necesidad y urgencia, lo único que puede hacer es suspender algunos de sus términos en forma momentánea. Digo esto porque también se cree que si derogamos la ley ya está y vivimos en el mejor de los mundos. Cuidado. Hoy tenemos unos niveles de economía complejos, con alta inflación, con salarios bajos, y vemos cómo desde el Ministerio de Economía se realizan o se trata de realizar acuerdos con la Secretaría de Industria y Comercio, procurando congelar los alimentos por determinados periodos, con la Secretaría de Energía en igual sentido. Yo creo que por ahí nos llevamos una sorpresa. La verdad que comunicación oficial no hemos tenido, y no creamos que vamos a salir de esto para ir a un mundo totalmente irreal. Cierto es que hoy por hoy esta ley, y es uno de los perjuicios que ocasiona, donde observamos que los precios cambian todos los días, decía que esta ley mantiene congelados los alquileres durante un año. En el contexto inflacionario que vivimos, esto es gravísimo, y finalmente se terminan trasladando a precios.
A veces cuando nos preguntan por qué las locaciones tienen los valores que hoy tienen. Bueno, ahí hay factores concurrentes, pero uno de ellos es que el propietario no ve, en función de la inversión que realiza, una rentabilidad acorde. Y entonces, bueno, no solo entre un contrato y otro aumenta su valor en función de los precios que van cambiando de toda la economía, sino que además prevé también lo que va a ser la futura inflación. Este famoso dicho en forma chabacana y coloquial, por las dudas. Y bueno, llegamos a los precios que llegamos. Hoy sabemos que se hace muy costoso para una persona, con los salarios que tenemos, afrontar un alquiler, digo, promedio de 80.000 pesos. Ahora bien, el propietario, cuando recibe ese importe y va al supermercado, no puede llenar un changuito. Entonces el disloque es muy grande. Oportunamente nosotros participamos, disculpame, de la Comisión de Legislación del Congreso y propusimos que teníamos que ir a una ley de estímulos, salir de esta ley que de alguna manera vino a traer odio, bronca, división entre las partes, ir a una ley de estímulos, dado que el Estado no puede, no sabe o no quiere construir vivienda, y los privados que lo hacen para suplir esta necesidad que existe deben ser de alguna manera gratificados. Esto no es una prebenda, es una realidad. Estás escuchando a Juan Carlos Don Santo, él es presidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires. Recalco tu posición, Juan Carlos, también para preguntarte esto. Digo, en el ámbito en el que ustedes se manejan, tengo entendido que esta ley vino a empeorar la situación de ambos lados, porque siempre divido cada vez que hablo de ley de alquileres entre inquilinos y los poseedores de las propiedades, porque no le conviene a nadie esta ley. Digo, cuando una ley te propone que una de las claves de esta nueva ley que está en vigencia y que, bueno, quieren posiblemente derogar, era que el ajuste anual sea a través del índice de precios al consumidor y el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores. Digo, hay atado un parámetro que es a la inflación y no todos los sueldos van al compás de la inflación. Digo, ¿estás de acuerdo conmigo con esto, que habrá que buscar la vuelta para saber cómo será una actualización en una nueva ley? Y respecto a esto te pregunto, ¿cuál sería una ley de alquileres ideal de acá en más? Es muy difícil, incluso digo, y un poco aseverando lo que fueron tus expresiones, que esta ley surgió de los grupos extremos de la coalición de gobierno. Nosotros en su momento advertimos que iba a suceder lo que en realidad sucedió. ¿Por qué? Cada vez que el Estado se mete a regular, y lo vemos en otros aspectos de la economía, terminamos mal. Vemos lo que es el cepo, lo que sucede con el dólar y demás. Es decir, yo creo que la salud, la educación y la vivienda deben ser tutelados por el Estado, generar normas, pero una cosa es tutelar este tipo de bienes de las personas y otra cosa es intervenir. Y acá lo que se ha generado, insisto, escuchando a los grupos extremos de la coalición de gobierno, es una intervención del mercado. Esto hizo que algunas propiedades en un número inferior, alrededor de un 5%, se retiraran de las locaciones, pero además hay un fenómeno que debemos contemplar. Si modificamos la ley de un día para otro, esto no se va a mejorar. Necesitamos por lo menos una década para volver a reacomodar el mercado. Y vos dirás, es mucho. No, necesitamos una década. Pusimos cara de asombro, Juan Carlos, acá en la radio, porque entendemos que el problema, digamos, que es de larga data. El problema viene de larga data, pero además tiene contenido social en este aspecto. Hoy los grupos etarios privilegian y tienen como aspiración otro tipo de cosas, no comprar una vivienda. De hecho, es imposible comprar una vivienda. Entonces, el mercado de locaciones se ha mostrado muy demandante. Estamos llegando a niveles internacionales. Tengamos presente que en Estados Unidos el 60% de las viviendas es ofrecida en alquileres. En Alemania el 44%.
En España, que es uno de los lugares más bajos, el 20%. Y Argentina está en un 35, 36, y va creciendo. Entonces, no se generan nuevas viviendas porque no hay estímulo para los privados para construir. No es rentable. La demanda cada vez es mayor. Entonces, estamos en un nudo gordiano muy difícil de resolver. No se arregla esto con una ley, porque si no sería muy sencillo. Y vuelvo a decir, deberíamos acomodar la economía, deberíamos generar mayor cantidad de viviendas. El tema es de una vez por todas empezar, porque si nos vamos a quedar detenidos pensando que esto va a llevar mucho tiempo y no hacemos nada, y en el mientras tanto generamos este tipo de normativas donde el mismo diputado que en su momento se arrogó ser el padre de la ley, me refiero con nombre y apellido a Daniel Lipovetsky, hoy dice que hay que derogarla. Entonces, y nosotros le advertimos al diputado que en su momento, cuando él insistía con esta sanción, iba a terminar como terminó. Entonces tenemos que si a mí me preguntas qué habría que modificar, un plazo de 3 años o de 36 meses en una situación económica como la vivimos, sí, es infinito, si no podemos prever lo que va a pasar el mes que viene. Estar ajustando por salario y por precio en forma anual es una locura. Entonces ahí también debemos generar algún tipo de índice que contemple estos desfasajes que se genere y darle la libertad a las partes para que lo apliquen de acuerdo a lo que convenga. No nos tenemos que olvidar que el contrato de locación es un instrumento privado, es un instrumento, claro, de parte. Juan Carlos, y hoy tenemos un cepo ahí también. Te referías a la escala por la cual debería decidirse el valor. Digo, ¿qué parámetros pondrías me imagino que son muchos, ¿no? Estamos hablando en este caso del RIT y del IPC, pero ¿qué parámetros pondrías? No sé, paritarias como una referencia, o qué referencias tendrías como para que las paritarias podría ser uno. Yo digo que cuando existía una herramienta para la compra de inmuebles, como era el crédito, sí, y íbamos a solicitar, nos medían los salarios y decían que la cuota no podía superar un 30%, ¿verdad? Exacto. Ahí sí, también tuvimos un problema con lo que fue los créditos UBA, porque era al inicio. Ahora después resulta que esto se va rompiendo porque los salarios no crecen como crece la inflación. Entonces podría ser paritarias un índice que nos genere algún tipo de previsión a lo que va a ser a futuro. Es complejo, por eso digo, no es tan sencillo, derogamos con un DNU, cómo quedamos con lo otro, qué aplicamos, el Código Civil y Comercial. Yo creo que no es afrontado esta problemática con la debida responsabilidad. Todos ante esta fake news, porque la voy a catalogar de fake news, salieron a festejar. ¿Qué es lo que festejamos? ¿O qué creen que vamos a liberar el mercado? ¿Qué creen que al otro día se va a solucionar el tema de la vivienda? No, hay que sentarse a hablar y hablar en serio. Y no dejarse llevar por canto de sirena. Justamente en ese punto te quería consultar acerca de la postura de la Federación de Inquilinos Nacional, estos inquilinos agrupados, porque de acuerdo a lo que yo te estoy escuchando a vos, leo la contraparte y digo, va a ser complejo ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de dialogar con alguno de estos representantes, con Gervasio Muñoz u otro de los muchachos que llevaron adelante el proyecto de ley? Porque entiendo que las partes están bastante distanciadas, ¿no?, en cuanto a poder encontrar algunos puntos de acuerdo. Claramente te digo que nos hemos sentado a la mesa. Dialogar es un imposible. Es un imposible dialogar con aquellos que creen que, sobre todo los privados, le deben construir viviendas para que ellos vivan gratis. En el mundo, la vivienda es costosa. Esto no quiere decir que no tiene que ser accesible. Debemos lograr los mecanismos para que la gente pueda acceder a una vivienda. Porque la vivienda es el asiento de la familia, y la familia es la base de la sociedad. Es un hogar, no son 4 paredes. Ahora digo, cuando vos te encontrás con esta realidad, donde se pretende que alguien le entregue en forma gratuita una vivienda, y la verdad que se hace muy complejo. Yo creo que todos tenemos que ceder posiciones en procura de un bien común. Ahora, cuando no estamos dispuestos a ello, se torna muy complejo.
Excelente. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por este testimonio y bueno, veremos qué es lo que sucede en adelante. Yo lo catalogaste de fake news a la noticia, así que... La seguiremos de cerca Claro, ahora vamos a para no seguir. malinformar. Exactamente, veremos qué es lo que sucede a futuro y seguramente en ese caso consultarte nuevamente. Debo ser honesto, he consultado a los jefes de bancada, nadie sabe nada. Y hoy en la Cámara existen 2 proyectos que en su momento, cuando estábamos medianamente todos conformes y encontramos un punto común para que fueran votados, fueron abortados. Entonces, realmente no sé en qué vamos a terminar y vuelvo a decir, son solo trascendidos los que se leen en los diarios. Algunos diarios ya lo daban como un hecho. Me parece una locura, ¿no? Ok, clarísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Mil gracias a ustedes por el llamado y bueno, escuchaba que está nublado, pero está lindo Necochea. Muy agradable para que, no sé en qué lugar te está situado ahora, Juan Carlos, pero si tenés una escapadita en Semana Santa, venite que Neco está hermosa, ¿eh? Yo estoy en el conurbano, pero he estado este verano ahí con mis hijos, andando en cuatri en la zona de Médanos Blanco y sorprendido del crecimiento que ha tenido la ciudad. Una maravilla. Cosa que me complace. Te esperamos cuando quieras. Gran abrazo. Hasta cualquier momento. Así pasó entonces. Bueno, interesante. La voz es una de las voces más importantes, digamos. Si hay que hablar de una mesa chica, de las decisiones políticas, por supuesto que quienes están como titulares de Martillero de Provincia de Buenos Aires es una fuente a consultar absolutamente. Y aparte con una posición no de tibio, sino con una posición bastante radicalizada respecto a cómo está la situación. Digamos, sin ningún pelo en la lengua, como se suele decir. El tipo dijo completamente lo que parece, me parece que es una fake news, no hay nada de información concreta. Sería una locura total, o sea, podemos sacar muchos títulos. Es una máquina de crear títulos. A ver, uno sin conocer demasiado del mercado y demás, lo sabe. Que algo esté sin legislar durante un tiempo por una ley derogada es una locura. Y es muy peligroso, ¿sí? Porque, digamos, ¿en qué te basás? ¿De qué te agarrás para firmar un contrato, por ejemplo? Cuando se hace de manera legal, ¿no? Después hay acuerdos de palabra que eso van a estar fuera de la ley siempre, pero... Completamente. Yo no sé, para redondear, cuántas personas vos conocés que tengan contacto directo con los presidentes de las bancadas de la Cámara de Diputados. No. Porque acá hablaba con un tipo que... Ante la duda, fue directamente a la fuente y habló directamente con el presidente de la bancada del Congreso. El tipo estaba sentado en la mesa chica de la decisión. El día que tomen la decisión seguramente va a ser fuente de consulta este hombre llamado Juan Carlos Don Santo, presidente del Colegio de Martilleros de Provincia de Buenos Aires. Por ahora, por lo pronto, por lo que nos dijo, tranqui. No va a pasar nada, lo seguiremos de cerca. Gracias, Pacho. Un gusto.